Hola, profe, buenas tardes. ¿Qué tal, Katy? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, profe, gracias a Dios. A ver, esperando que todos entren, vamos a parar la grabación un segundo. Pausar la grabación. La introducción. Mi nombre es David Sánchez, soy residente de segundo año de Universidad del Sinú, seccional Cartagena, y bueno, vamos a dar comienzo a este evento del día de hoy, que es actualización en el tema de apendicitis y apendicitis en los tiempos del COVID. Bueno, todos sabemos que la apendicectomía y la apendicitis son los procedimientos con los cuales nos vamos a enfrentar mayormente los cirujanos y los médicos en formación. En Estados Unidos aproximadamente son 300.000 pacientes hospitalizados por apendicectomía, y yo creo que todos los residentes y cirujanos nos acordamos quién fue el docente que nos dejó hacer nuestra primera apendicitis o apendicectomía, porque lo más seguro es que nos haya tocado gastarnos el almuerzo o invitar a alguna cena por ahí. Comenzamos con algunas generalidades. Bueno, generalidades, la apendicectomía por apendicitis es la cirugía que más se presenta o la más frecuente en el mundo. En pacientes embarazadas es la cirugía no obstétrica que más se presenta, y en la infancia es una de las cirugías que más se presentan. Tiene una prevalencia en hombres de 8.6 a 12% y en mujeres entre 6.7 y 23%, y a pesar de los diagnósticos y de las grandes herramientas que tenemos, todavía tenemos errores de aproximadamente un 15% en diagnóstico. Un poco de anatomía, proviene del intestino medio, como todos sabemos, tiene una anatomía similar al resto del tracto digestivo y está irrigada por la arteria pendicular, que viene de la ileocólica, que viene de la mesentérica superior. En cuanto a las localizaciones del apéndice, 60% es más o menos retrocecal y un 30% va a estar en región pélvica. Fisiología, hace muchos años, hasta hace pocos años se conocía la función del apéndice, se denominaba, como vemos aquí en la diapositiva, el inútil de la familia, pero se ha demostrado en diferentes estudios que es un tejido linfoide asociado a mucosas con un gran producción de linfocitos TCD4, CD5, y la podemos denominar actualmente como la amígdala abdominal. Fisiopatología, todos conocemos la fisiopatología de la apendicitis. La apendicitis se produce por una obstrucción luminal. En los niños va a ser más frecuente la hiperplasia linfoide, y en los adultos las éstasis fecales por fecalitis. Cuadro clínico. El cuadro clínico de un paciente con apendicitis puede ir desde la muy famosa cronología de Murphy o la apendicitis de libro, y podemos diferenciar dos fases: una fase prodrómica, que es muy inespecífica, que es una fase visceral por toda la parte de la inervación que ya conocemos, y los síntomas son inespecíficos: dolor en epigastrio, anorexia, náuseas, vómitos. Y luego una fase somática o parietal, donde la migración del dolor ya se encuentra localizada en fosa ilíaca derecha y en el punto denominado punto de McBurney. Diagnóstico. Debemos pensar en apendicitis en todo paciente sin apendicectomía previa que presente un dolor abdominal agudo. En cuanto a la historia clínica y la exploración física, nos pueden ayudar a hacer un diagnóstico entre el 75 y el 90% de los pacientes. Los laboratorios, pues todos los reactantes de fase aguda, podemos pedir cuadro hemático y muchas herramientas. Marcadores, hasta ahora no existe ningún marcador específico del apéndice que nos ayude y nos facilite de pronto el trabajo de hacer un diagnóstico de apendicitis. Signos de apendicitis. Signos de apendicitis tenemos todos los que queramos. Si vamos a la literatura, aquí buscando, encontré aproximadamente 40 signos de apendicitis, aunque no podríamos llamarlos signos de apendicitis, sino signos de irritación peritoneal, más que todo porque ninguno nos va a hacer un diagnóstico patognomónico de apendicitis. Los más utilizados son el Bloomberg, el Rosing, el SOAT, entre otros, ¿no?
Vamos a iniciar con una serie de preguntas-problemas para enfocarnos de pronto en unos temas que son bastante de pronto controversiales o un poco álgidos inclusive, y lo vamos a ir desarrollando por medio de preguntas-problemas. La primera pregunta es, ¿qué puntuación utilizar para el diagnóstico de apendicitis? Si vamos a la literatura, hacemos una rápida revisión y encontramos que existen también, como muchos signos de apendicitis, también vamos a encontrar muchas escalas de apendicitis. La primera que todos conocemos es la escala de Alvarado, la cual fue realizada por doctor Alvarado en Estados Unidos en el año 86. Luego tuvo una actualización en la cual se van a tener varios signos, digamos, de cuadro clínico y otros de laboratorio. Después, en el año 2010, en un hospital en Asia, se creó la escala Ripasa, la cual es un poco más específica, ya que nos da otros datos, como si es mujer, si es hombre, la edad. Luego vemos otras escalas como la AIR Score. Acá más adelante, o la última escala que podemos ver es la escala de adultos para apendicitis. Si nos metemos en Google y colocamos escala para apendicitis, nos va a aparecer esta búsqueda que ven aquí en la pantalla, que es un poco más específica, tiene muchos datos y nos clasifica el paciente como de bajo, mediano y alto riesgo. Entonces, creo que con tanta información de escala todos quedamos como el muñeco de la presentación. ¿Cuál de todas estas escalas nos va a ayudar a hacer un mejor diagnóstico? Bueno, vamos a ver qué nos dice la literatura. Aquí traigo unos artículos. Este es un artículo publicado en el 2017, donde se hace una comparación entre la escala Ripasa y la escala Alvarado modificada, y nos arroja de que la escala Ripasa contrasta con la escala Alvarado modificada. No mostró ventajas al aplicarse en pacientes con sospecha de apendicitis aguda. Aquí traemos otro artículo del Journal International de Cirugía. Este fue publicado en el año de 2018, en la cual también se hace una comparación entre la escala de Alvarado y la escala de Ripasa. Es un metaanálisis, los cuales nos dan de pronto un mayor peso científico. Y encontramos que la conclusión de este estudio es que el sistema de puntuación Ripasa es mucho más sensible que el sistema de Alvarado, pero la especificidad del Ripasa es mucho menor. Entonces, por ende, se recomienda usar el sistema Ripasa, pero en conjunto con el Alvarado para mejorar el diagnóstico. Bueno, aquí traigo las guías de Jerusalén del 2020. En el año 2015 se reunió la UESES para hablar acerca de diagnóstico y tratamiento de apendicitis. Y bueno, el año pasado tuvo una actualización, las guías salieron este año y vamos a ver qué nos dice con respecto a este tema. Alvarado, la escala AIR y la escala Ripasa son lo suficientemente sensibles para excluir un paciente con apendicitis. Tiene un grado de recomendación 1A. No se recomienda la utilización de Alvarado para diagnóstico solo, es decir, sin otros exámenes, con una recomendación 2B, que es una recomendación débil. Y recomendamos el uso de la puntuación EIR y la última, que es el score de apendicitis para adultos, como predictores clínicos de apendicitis con una recomendación 1A. Diagnóstico. Bueno, aparte de las puntuaciones, también tenemos herramientas como son las herramientas de imágenes, los cuales nos han ayudado mucho para hacer un diagnóstico de apendicitis. Primero que todo, tenemos la ultrasonografía o la ecografía, que es una herramienta fundamental. Tiene una especificidad del 83 y una sensibilidad del 78, pero tiene un gran problema que depende del operador. Si tenemos un radiólogo muy juicioso en nuestra institución, detallado, que de pronto se dedique y no haga de pronto las cosas muy rapidito, nos puede ayudar mucho, pero también nos puede confundir cuando tenemos un paciente con apendicitis y tenemos una ecografía negativa. El TAC, todos sabemos que el TAC es, podemos decir, un gol estándar para apendicitis,
con una especificidad del 90, con una sensibilidad del 94, pero digamos que son herramientas más costosas que no tenemos en todas las instituciones. Y otro problema es las radiaciones ionizantes a los cuales están sometidos los pacientes. Aquí vamos a tener unas imágenes. Esta es de una ecografía, un paciente con apendicitis. Vemos que se ve un apéndice engrosada o el signo de la diana. Y en el TAC podemos ver un apéndice alargada con sus paredes bastante engrosadas. ¿Qué dice la literatura? Aquí traigo un metaanálisis que hace un estudio acerca de la ecografía como herramienta de cabecera para el diagnóstico de apendicitis. Fue publicado el año pasado, 2019. La conclusión de este estudio del International Journal es que la ecografía de cabecera es una modalidad libre de radiación no invasiva que proporciona un rendimiento diagnóstico superior en el diagnóstico de apendicitis aguda. ¿Qué nos dice las nuevas guías de Jerusalén? Recomendamos el uso rutinario de una combinación de la clínica con la ecografía y esto ha demostrado un buen éxito para el diagnóstico de pacientes con apendicitis aguda. Aquí vamos a traer el primer caso clínico. El primer caso clínico es un paciente de 60 años de edad, masculino, con antecedentes de hipertensión arterial, quien consulta a una institución de la ciudad por cuadro clínico de más o menos 2 días de dolor abdominal asociado a náuseas, dolor de predominio en epigastrio y mesogastrio y deposiciones diarreicas. El paciente ingresa a la urgencia, se le hacen exámenes, presenta una leucocitosis más o menos 1000 y se decide dar al paciente de alta con un diagnóstico de una gastroenteritis. Este paciente consulta el día siguiente a nuestro hospital con un dolor abdominal. El dolor abdominal ya estaba más localizado en la fosa ilíaca derecha, con signos de irritación peritoneal, leucocitosis de 14.000 con predominio de neutrófilos. Se hace una ecografía abdominal que muestra un proceso apendicular asociado a escaso líquido en fosa ilíaca derecha. Se decide llevar al paciente a cirugía. Inicialmente se hace una incisión Rocky Davis normal. El cirujano al abrir cavidad encuentra que hay pus localizado y se dificulta mucho la realización de cirugía, así que se deciden convertirla y irse por línea media. Al entrar a cavidad encuentran una peritonitis localizada, un plastrón apendicular. La verdad no se entendía nada la anatomía, estaba muy complicado. El cirujano en ese momento decide hacer una hemicolectomía derecha, comienza a hacer la maniobra de Cathel Branch, pero luego de eso se detiene, solicita ayuda a otro cirujano, acude el coordinador de cirugía, entra a la cirugía y comienzan, digamos, a iniciar de cero, comienzan a liberar todo el plastrón y gracias a Dios se puede localizar la base del apéndice, la cual en ese momento se encontraba sana, no había perforación. Se decide hacer una apendicectomía normal, se realiza un exhaustivo lavado de cavidad y se procede a cerrar la cavidad con puntos separados utilizando prolene y se deja el paciente con la piel abierta. Este paciente se va a la unidad de cuidados intensivos, se le deja un DREN, el paciente evolucionó satisfactoriamente, no hubo que reintervenirlo y el paciente se está recuperando satisfactoriamente ya en la unidad en sala general. Aquí vamos a traer otro casito clínico, otro paciente, este es un paciente de 40 años de edad, acá vemos una cirugía, una pendilat, cirugía por laparoscopia, un paciente de 40 años de edad que nos llevó con una clínica de un cuadro de dolor abdominal de 24 horas de evolución, dolor con cronología de Murphy, localizado en fosa ilíaca derecha, con leucocitosis de 13.000, predominio de neutrófilos. Se hace una ecografía que nos muestra
que hay un proceso de inflamación de apéndice, así que se decía llevar a Apendilab. Llegamos a cavidad, usualmente el paciente en posición Trendelenburg, 3 puertos. Llegamos, evidenciamos un apéndice, en este caso un apéndice de grado 2, encontramos líquido periapendicular, con pinzas atraumáticas se localiza el apéndice, se hace tracción de esta y se procede a realizar con pinza de ligasur todo lo que es la disección del mesoapendicular, ¿sí? Para poder hacer una liberación. Notamos que se hace una tracción con la otra pinza hacia la pared abdominal, lo cual nos va a ayudar a hacer una liberación adecuada del apéndice. Aquí se hace control del sangrado, control hemostático, se diseca y se secciona la arteria apendicular y aquí podemos localizar la base apendicular, la base está totalmente sana. Se realiza liberación de esta, ya que la técnica habla de que la base debe estar bien, digamos, liberada de todo lo que puede ser meso o grasa, para que al momento de que se vaya a colocar la recarga, esta pueda ser, se puede hacer de manera satisfactoria. Aquí vemos que está liberada todo el apéndice. Se procede a realizar con grapas lo que es la sección a nivel de la base apendicular. Posteriormente se hace una irrigación, se verifica que se verifica la hemostasia, de que no haya ningún sangrado, y se introduce una bolsa de Biaflex para colocar la pieza quirúrgica y poder hacer una extracción adecuada, lo cual este procedimiento va a ayudar a que se haga de una forma segura y se disminuya ostensiblemente lo que son las tasas de infección locales o de infección de herida quirúrgica. Aquí vemos, una vez ya está controlada, está dentro de la bolsa, se procede a hacer la extracción de la pieza quirúrgica, el paciente se deja hospitalizado, el día siguiente se le da de alta, el paciente evoluciona satisfactoriamente sin ninguna complicación. Aquí tenemos la segunda pregunta, problema, acerca del manejo actual de la apendicitis, en la cual nos hacemos la pregunta: ¿el tratamiento no quirúrgico es un tratamiento seguro y efectivo en pacientes con apendicitis aguda complicada? Yo creo que en esta época con el COVID, la apéndice o el tratamiento de la apendicitis no médica ha tomado de pronto un boom o un auge actualmente. Entonces vamos a discutir un poco acerca de este tema y qué datos tenemos en la literatura de esto, ¿no? Traigo a colación esta frase de Theodor Kosher en el año de 1900 que dice: quiero ser culpable de extraer un apéndice sano a la muerte de un paciente por no haber urgido la operación. Una frase que de pronto hemos ido modificando con el paso de los años a: prefiero un apéndice sana en el balde a un apéndice perforada en la cavidad abdominal del paciente. Bueno, vamos a ver qué tenemos en la literatura acerca de este tema. Aquí traigo una revisión del 2016 del colegio del American College. Es un metaanálisis en la cual hacen una revisión acerca del tratamiento no quirúrgico de la apendicectomía, encontrando estas conclusiones. Esta tuvo un éxito en término inmediato del 91%, pero que se redujo a un 71% en un año. Los pacientes tratados médicamente tuvieron menos dolor en la primera semana después del tratamiento y un regreso más rápido al trabajo, pero no se encontró evidencia convincente de una reducción de las complicaciones. Aquí traigo otro estudio, este fue publicado en el año 2019 en el American Journal, en el cual se hace una comparación entre el tratamiento médico de la apendicitis contra el tratamiento de cirugía o la apendicectomía, el cual nos informa que
El uso de antibióticos para el tratamiento de apendicitis no complicada daría como resultado un éxito de tratamiento entre un 12 y un 32% menos que realizar una apendicectomía. Y concluyen que esta debe ser una decisión que debe ser entre el paciente y entre el cirujano, explicarle al paciente los diferentes riesgos y, bueno, tomar la decisión si el paciente se quiere someter a un tratamiento no quirúrgico. ¿Qué dicen las guías de Jerusalén de este año sobre este tema? La conclusión es que la recurrencia de síntomas dentro de un año de un paciente con apendicitis tratada médicamente es de un 27.4%. La tasa de éxito frente a cirugía con tratamiento médico es de 68% contra el 89% de efectividad de una apendicectomía, y puede haber una falla durante la hospitalización inicial en un 8% y un 20% adicional en el primer año de este tratamiento. Es decir, que un paciente que no tratemos va a tener una recurrencia del 20% de que nos haga una apendicitis el mismo año. Una recurrencia tardía a los 5 años de un 39.1%, que no es nada despreciable. Y concluyen que recomendamos discutir la terapia con antibióticos como una alternativa segura a la cirugía en pacientes seleccionados con apendicitis aguda no complicada y ausencia de apendicolito, con una recomendación 1A. La selección de pacientes, habla la guía, que deben ser pacientes jóvenes, menores de 40 años, leucocitosis menor de 12.000, cuadro clínico menor de 24 horas, que es bastante difícil de pronto que nos lleguen a nuestros hospitales. Leonid Rogozov, creo que todos conocemos la historia de Leonid, es un médico, fue un médico soviético que en el año de 1961 se encontraba en una expedición en la Antártida. Era el único médico de la expedición. Inició con síntomas de apendicitis. Se hizo tratamiento médico por unos días, pero dado el empeoramiento del caso, sabe que la única posibilidad de salvar su vida es la apendicectomía. Al ser el único médico, le tocó realizarse una autoapendicectomía con la ayuda de sus compañeros y utilizando anestesia local. Luego de muchos años que le preguntaron por esta hazaña, respondió con una frase muy simple: un trabajo como cualquier otra, una vida como cualquier otra. La tercera pregunta que nos vamos a hacer es acerca de la apendicectomía laparoscópica. ¿Confiere resultados superiores a la apendicectomía vía abierta? Este es otro tema que de pronto causa mucho revuelo. Una vez que ya hayamos hecho el diagnóstico, ¿qué vamos a hacer? ¿Apendicitis o una apendicectomía abierta o una apendicectomía laparoscópica? Vamos a ver qué encontramos en las revisiones y en la bibliografía. El primer estudio que traigo aquí es un reporte en los anales de cirugía del año 2010, donde hablan acerca del riesgo de las infecciones quirúrgicas postoperatorias en la apendicectomía laparoscópica. Vemos que existe una menor morbilidad, reducción de las complicaciones de la herida y dolor postoperatorio, y posible ligero acortamiento del tiempo de recuperación de estos pacientes. Este otro artículo fue publicado en el 2006 en la Sociedad Europea de Gastroenterología, donde se hace una comparación entre apendicectomía abierta versus laparoscópica, es un metaanálisis, el cual nos arroja como resultado: ambos procedimientos son aceptables, pero el abordaje laparoscópico se asocia a una menor incidencia global de complicaciones que la técnica abierta. Las guías de Jerusalén 2020, ¿qué nos dicen acerca del tema? Concluyen que se recomienda la apendicectomía laparoscópica como el enfoque preferido sobre el abierto para apendicitis complicadas y para apendicitis no complicadas, donde se dispone, uno,
digamos, del equipo laparoscópico, y 2, de un personal que tenga un entrenamiento adecuado para realizar esta cirugía con una recomendación 1A. Aquí traemos otro casito clínico. Este caso clínico es de un paciente joven masculino, el cual ingresa a una institución de la ciudad con un cuadro de dolor abdominal sugestivo de apendicitis, con leucocitosis de 12.000. Se hace una ecografía. El ecografista, bueno, el radiólogo descarta de que el paciente tenga una apendicitis aguda y se decide dar egreso a este paciente. El paciente y los familiares de pronto no quedan tranquilos con el manejo y con el diagnóstico. Además de eso, como todo paciente que se complica, familiar de médico, habla con su cirujano de confianza, le comenta el caso, se reingresa el paciente a otra institución, se le hace una nueva ecografía donde se diagnostica que el paciente tiene una apendicitis aguda. Dado la edad del paciente, un paciente sin comorbilidades, un paciente que es delgado, se decide hacer una apendicectomía vía abierta. Se hace la apendicectomía sin ninguna complicación. Había una pequeña microperforación que estaba adosada a la cirrosis del colon sin ninguna complicación. El paciente se cierra la herida, se hospitaliza, se le da salida al día siguiente, pero en su casa el paciente tiene una evolución tórpida, paciente con mucho dolor, el paciente con intolerancia a la vía oral. Se decide 4 días después reintegrar o reingresar al paciente y hospitalizarlo. Se le hacen exámenes encontrando una PCR de 300. Se le hace una ecografía abdominal que muestra líquido interasas libre y se le hace un TAC abdominal donde muestra una colección en pared abdominal. Dado los antecedentes y la evolución tórpida del paciente, los familiares insisten y se decide llevar al paciente a una laparoscopia diagnóstica, a pesar de que el TAC solo nos informaba que tenía una colección en pared. Se lleva a una laparoscopia diagnóstica. Aquí podemos ver con todos los elementos de seguridad. Vamos por línea, por la región umbilical. Se hace la laparoscopia diagnóstica, no se evidencia a nivel intraabdominal nada adicional. Y bueno, se retira, se sutura y se procede a hacer el drenaje de la colección que tenemos en pared. Aquí en este primer video podemos ver una jeringa a nivel de la herida, una herida que se torna roja con un poco de eritema. Vemos que se obtiene material purulento, el cual se drena y es enviado al laboratorio para cultivo, GRANS y todos los exámenes. Y en este segundo video vemos que se hace incisión a nivel de la herida, se amplía un poco más la herida y vemos cómo sale material purulento franco, ¿sí? Se hace la extracción total de todo el material, se amplía la incisión. Al hacer la ampliación de la incisión, vemos que hubo una adherencia de la sutura y que hubo una colección, pero que esta colección estaba contenida y no logró atravesar a la cavidad abdominal. Se procede a hacer un exhaustivo lavado, se utiliza agua oxigenada y se decide dejar la herida abierta para un cierre, digamos, por segunda intención, en manejo por clínica de herida. Aquí vemos en la primera diapositiva la herida abierta utilizando parches de Cutimed Sorban. Utilizamos Cutimed en gel y se realizan unos apósitos, ¿sí? para el manejo de esta herida por el equipo de clínica de herida. El paciente se hospitaliza, luego de eso se le da antibiótico terapia endovenosa, se da salida y el paciente a la fecha va evolucionando satisfactoriamente. Al día siguiente se le hace una nueva PCR y pasó de 300 a 150. Bueno, ¿qué información de pronto tenemos acerca de la apendicectomía en COVID? Que es digamos, un tema que nos atañe a todos
no sabemos de pronto actualmente qué hacer, ¿sí? Con respecto a esto. Aquí le traigo una frase de Albert Camus en La peste, que dice: todo lo que el hombre pueda ganar al juego de la peste y de la vida es conocimiento y recuerdo. Y otra frase que me pareció interesante y que he escuchado en muchos ponentes, sobre todo en España, es que actualmente en COVID no podemos hablar de nivel de evidencia, sino que más bien podemos hablar de nivel de experiencia, dado que es una enfermedad nueva y de pronto no conocemos su comportamiento. En la cirugía, en los tiempos de COVID, lo que más nos ha generado de pronto temor es el humo quirúrgico y el neumoperitoneo, ¿sí? Es de pronto lo que más nos ha generado temor hacer cirugías en esta época es por esto. Entonces vamos a ver qué información tenemos sobre esto. ¿Qué es el humo quirúrgico? El humo quirúrgico tiene un 90% de agua, vapor de agua. Vamos a encontrar partículas, vamos a encontrar materiales celulares o fragmentos de sangre y podemos encontrar virus y bacterias viables y no viables. ¿Qué nos dice acerca del humo quirúrgico? Hasta la fecha, ningún estudio ha identificado la presencia del SARS-CoV-2 en el humo quirúrgico. Inclusive si se encontrara, no se ha demostrado que estas partículas son infecciosas. Bueno, ¿qué tenemos de pronto de información con otros virus de otras épocas, como son la influenza, el SARS o el síndrome respiratorio de Medio Oriente? A la fecha tampoco se ha demostrado evidencia de transmisión de enfermedad a través del humo quirúrgico o del neumoperitoneo durante las epidemias virales. Esta información la encontramos en este artículo de este año, 2020, publicado en febrero, acerca del coronavirus y la seguridad en sangre. Aquí les traigo otro artículo. Esto es de una revista ginecológica de laparoscopia. Fue publicado en abril de este año, donde concluye lo siguiente: no hay datos convincentes que respalden la idea de que los virus infecciosos respiratorios o por sangre se transmitan a través del humo quirúrgico. Y tenemos esta reflexión: el humo quirúrgico se produce tanto en cirugía laparoscópica como en cirugía abierta. Pero ¿qué pasa? Existe más control del humo quirúrgico por laparoscopia. Con toda esta información y todo este bombardeo de información y cambios diarios, yo creo que todos estamos como en esta imagen, no sabemos qué hacer, si operar, si no operar, si operar por vía laparoscópica o no. ¿Qué nos dicen las diferentes sociedades? La recomendación de la Sociedad Colombiana de Cirugía en Apendicitis en tiempos de COVID es la siguiente: apendicitis aguda no complicada según el criterio del cirujano y la condición del paciente. Podemos tener como herramienta el manejo el manejo médico en algunos pacientes que son escasos seleccionados. Apendicectomía de estancia hospitalaria corta, que apunta un poco más a la cirugía laparoscópica. Y en apendicitis aguda complicada, según el criterio de práctica de la institución donde estemos, si estamos ante un plastrón apendicular, recomiendan antibiótico-terapia endovenosa. Si estamos ante un absceso, se recomienda drenaje percutáneo. Y si ya estamos ante una perforación, pues considerar el drenaje o la cirugía. ¿Qué nos dicen otras sociedades como la SAGES y la EAE sobre la cirugía en COVID? Está demostrado los resultados de la cirugía mínimamente invasiva como estadía reducida, complicaciones y todos los beneficios que todos conocemos. Además, que tiene un plus, que es la filtración de partículas en aerosol puede ser más difícil durante la cirugía abierta y más controlada durante la cirugía laparoscópica. ¿Podemos hacer cirugía laparoscópica en época de COVID? Las sociedades nos dicen que sí podemos hacerla con ciertas recomendaciones, que son utilizar todos los elementos de protección, hacerle los exámenes a los pacientes en las pruebas de COVID, utilizar los filtros para CO2,
utilizar la mínima cantidad de energía y además de eso, utilizar escaso o poco neumoperitoneo. Pero vemos que recomiendan la realización de estos procedimientos. Aquí traemos otro casito clínico. En este casito clínico es de antes de ayer, ¿sí? Un paciente de 39 años de edad ingresa a urgencia por un dolor abdominal en fosa ilíaca derecha con signos claros de apendicitis aguda, con leucocitosis, con predominio de neutrófilos. Se hace una ecografía abdominal, la cual muestra un apéndice aumentada de tamaño que no es compresible. Se le explica al paciente su diagnóstico, que tiene una apendicitis, y se le dan las dos opciones. Si quiere hacer cirugía abierta o laparoscópica, decide que se le haga cirugía laparoscópica y entramos a cavidad. Vemos que había pus periapendicular. Con pinzas atraumáticas se logra manipular el apéndice y se procede a hacer todo lo que es la liberación del meso utilizando el LigaSure. Ahí vemos que se hace todo lo que es el control hemostático, se comienza a liberar el apéndice, la cual estaba retrocecal, subserosa, lo cual dificulta aún más el procedimiento quirúrgico. Aquí vemos cómo se hace la liberación del meso y con pinza atraumática se hace la tracción, y en este momento clave se puede observar que en un momento se pensó que esta era la base apendicular, ¿no? Inclusive el equipo ya se había preparado para pasar la sutura mecánica y seccionar, digamos, el apéndice en ese lugar, pero se comienza una revisión y vemos que era una falsa base o no era la base apendicular, y que el apéndice es más larga de lo que se creía. En este momento se procede a continuar con la liberación del apéndice, la cual vemos que está bastante adherida, está subserosa, está retrocecal, ¿sí? Lo cual dificulta aún más el procedimiento. Aquí vemos cómo se continúa liberando y vemos lo largo que es este apéndice, y que de pronto si hubiésemos colocado las grapas ahí, hubiese podido quedar un resto o un muñón apendicular y inclusive una posible apendicitis más adelante. Aquí vemos cómo se continúa la liberación utilizando el LigaSure. Y bueno, luego de eso ya identificamos la base, una base que está sana. Se procede a ingresar la sutura mecánica y se coloca sutura mecánica número 60, la que es de color azul. Se hace una sección del apéndice, nos queda un remanente, lo cual hace que se necesite una segunda grapa. Aquí logramos la sección total de la pieza quirúrgica, en este caso el apéndice. Se introduce a la cavidad una bolsa de Biaflex para hacer la extracción segura del apéndice. Se introduce el apéndice en la bolsa de Biaflex. Posteriormente se hace una revisión de cavidad abdominal, se hace irrigación, se hace succión o drenaje de todo el líquido, y el paciente al día siguiente es dado de alta sin ninguna complicación. El paciente evoluciona satisfactoriamente y a la fecha no ha tenido ninguna complicación. Aquí vemos un poco de sangrado, el cual se drena en su totalidad. Posteriormente se hace el lavado de cavidad, se retiran los trocar y se da por terminado el procedimiento quirúrgico sin ninguna complicación. Bueno, ¿qué recomiendan actualmente las sociedades? Que se pueda hacer la cirugía laparoscópica utilizando filtros. Estos filtros en Europa, en España, valen 10 euros, 15 euros, lo cual no es tan caro, y podemos hacer digamos, una expulsión de neumoperitoneo seguro, y en este filtro se supone que van a quedar las partículas de virus. Aquí les traigo un video
en el cual de un hospital en Zaragoza, España, de cómo es la recomendación de hacer la extracción del neumoperitoneo en esta época de COVID, ¿no? Lo ideal es que tengan estos dispositivos que son de succión, los cuales van conectados al filtro que les mostré. En ese momento se debe de tener la extracción del neumoperitoneo o del CO2 y vemos que se hace una extracción por uno de los trocas con el succionador sin retirar ninguno de los otros trocas. Es decir, como estamos acostumbrados a quitar todos los trocas, no. Deben estar todos los trocas en su posición mientras se hace la extracción segura del neumoperitoneo y de cualquier humo quirúrgico, el cual va a ir al canister, que en algunas ocasiones puede tener alcohol o puede tener hipoclorito, lo cual se cree que reduce pues, la infección o mata el virus del COVID. Bueno, por último quería mostrarles estas imágenes. Esto es una campaña de algunos hoteles a nivel nacional y a nivel internacional, en la cual utilizan las habitaciones y las luces de las habitaciones para colocar mensajes en esta. Este es un hotel de la derecha aquí en Cartagena, el otro es un hotel en Bogotá, donde nos dan estos mensajes de fe, que es lo que de pronto en esta época tan difícil del COVID, es lo que debemos tener todos, ¿no? Para enfrentarnos y para salir adelante de esta pandemia. Bueno, muchas gracias. Esto era todo lo que tenía preparado para el día de hoy acerca del COVID. Y bueno, quedamos abiertos a cualquier aporte con respecto a la presentación. Muchas gracias. Yo creo que parte de lo que vimos hoy es lo que nosotros, es un reto, realmente. Me siento muy contento de este tipo de presentaciones. Son diferentes escenarios de diferentes temas, pero la idea, David, yo creo que lograste el objetivo y lo superaste. O sea, la idea de un tipo de intervenciones, y más en esta época que yo creo que hoy sobrepasamos el límite, llegamos a tener 80 participantes. Es que estamos en una fase también que estamos aburridos de tanto charlas virtuales y de cosas que todo el mundo, ahora todos los laboratorios nos quieren visitar de esta manera. Y ya yo no quiero ver más, o sea, estoy aburrido también de ver tantas cosas y hay 20 cosas de hernia, de todo, de obesidad. La de hernia de mañana voy a estar ahí porque van a estar dos de las personas que más aprecio y respeto en eso. Y la de la hernia de la vez pasada fue espectacular, pero realmente creo que transmitimos el objetivo, transmitimos lo que queremos mostrar. Como le aprendí a alguien hace mucho tiempo, la idea no es competir, la idea es compartir. En esta fase de mi vida, yo creo que lo único que me interesa es compartir un poquito de conocimiento o enseñar. Y creo que con este tipo de actividades lo estamos haciendo, tú lo acabas de hacer. Como dicen algunas personas del interior, es que mostrar cosas y videos editados se ven fácil. Estos videos son muy poco editados, lo que están viendo ahí es la realidad. Algunos pueden criticar, acepto todas las críticas, no ocultamos nada. Tranquilamente hemos podido no mostrar en el último caso que utilizamos dos grapas y cualquiera de los que están que tienen vasta experiencia debe estar pensando, ¿y por qué diablo no la llegó hasta el fondo? Sí, cometemos errores y nos gastamos 500.000 pesos en ese disparo, lo asumo, pero manejo la seguridad. 3 milímetros que no me den tranquilidad no cuestan 500.000 pesos. Con respecto al primer caso que presentamos, todos llevan controversia y todos vamos y podemos preguntar. El primer caso me gustó, es de mucha enseñanza. Entraron dos muy buenos cirujanos jóvenes de una de nuestras instituciones. Lo plausible de todo esto es saber parar. El primer cirujano entra, pide ayuda de su colega, el colega que ya tenía unos tiempito más, ya un poquito más, sintiéndose lo que nos pasa a todos los cirujanos cuando estamos empezando, que a veces nos sentimos que podemos resolver todas las cosas y nos sentimos un poquito sobrados, sabiendo que somos y que podemos hacer. Pensó que podía solucionar fácilmente el problema. Entran,
Hay cosas que como, y lo tenemos los cirujanos que tenemos más de 20 años, nos las enseña la experiencia y no nos las enseñan los libros. Debemos leer, pero entra, no pudo resolverlo con Rocky Davis o no pudieron resolverlo. Segundo plano de aprendizaje, no, nos vamos a línea media, amplia, todo lo que, perfecto. Entran, no podían descifrar bien qué era lo que era apéndice, era un plastrón. Entonces, hasta ahí, ¿cuál va el primer error? No vale la pena, sobre todo en instituciones donde tenemos todos los recursos, en pacientes que tienen más de 2, 3, 4, 5, 6, 10 días de estar dando vuelta por toda la ciudad, no hacerle un TAC. O sea, no. La apendicitis sigue siendo clínica, pero si nosotros tenemos algo que nos muestre y que nos lo interprete inmediatamente, si el TAC no nos lo va a leer radiólogo, o no tenemos la capacidad, como no la tengo yo, de interpretar un TAP inmediatamente, y no me da pena decirlo, no se lo haga y opérelo. Pero si yo tengo la posibilidad de que el TAP lo pueda compartir con alguien, con un radiólogo, o la mayor parte de los ciudadanos jóvenes tienen muy buena experiencia leyendo TAC, cosa que la aplaudo, hágaselo. ¿Por qué? Porque si yo veo que este paciente tiene un plastrón apendicular, no me meto en la noche a operarlo, le pongo antibiótico y trato de hacerlo manejo médico. En este caso, la haría. Manejar un plastrón como este caso, que era un plastrón, el cirujano muy habilidoso intenta hacer una hemicolectomía derecha. No es tan fácil hacer una hemicolectomía derecha, es muy sencilla cuando no tenemos cierto problema, pero cuando este tenía un apéndice que se había perforado hacia el retroperitoneo, con un absceso retroperitoneal que involucraba la región perirenal derecha y la zona duodenal, y tenía una gran masa pétrea que no le permitía un plano de disección, donde no iba a encontrar cuál era el plano, y no encontraba cuál era el plano de llegar al duodeno, de liberar ese colon derecho, toma la segunda mejor decisión. Llamemos a alguien que haya superado los 10 años de experiencia. En ese momento llega la persona con mayor experiencia, un poquito, y ve los toros desde la barrera. Todos los que han tenido la oportunidad de entrar toros de la barrera, y resulta de que logra encontrar la base, logra hacer una disección digital a punta de dedo entrenado, libera todo el apéndice, libera la parte posterior con ligature corto, porque tenemos todos los recursos, y sencillamente hace una apendicectomía en 4 minutos. El cirujano que estaba operando queda incrédulo, que piensa que ese colon se van a cruzar por toda la manipulación. Entonces, uno, no hacer daño, no hacemos daño. 2, busquemos ayuda. 3, vamos sumando experiencia. 4, estemos seguros cuando vamos a entrar. Ese con respecto al primer caso. El otro caso que presentamos, que es la controversia, laparoscopia versus abierta. Nunca tendremos la última palabra, es mi opinión personal. Lo que pudimos ver, la presentación, la charla de la semana pasada de SAGES, transmitida desde los Estados Unidos, hubo una sola charla que me impactó, que fue una cirujana oriental que habló y está manejando todo desde Nueva York, y dijo algo muy claro, o sea, prepárense, cúbranse, protéjanse, protejan al paciente, pero sigan su instinto. Y a mí, como se me pegan, los que me conocen a mí las palabras no se me quitan, ahora tengo pegada esa palabra, sigue tu instinto. Con este caso, no sé por qué estúpidamente no lo hice por la laparoscopia, porque no me dejé llevar por mi instinto. No, está delgadito, tiene corto tiempo de evolución, entrar por ahí es más rápido que entrar por la, bueno, no tan rápido, porque entramos rápidamente en la laparoscopia con los múltiples casos que hemos hecho, pero igual, ya la realización estaba hecha, ya se había hecho anestesia general con el paciente, entonces estábamos manejando de la misma esquema que David presentó el neumo al final, lo sacamos por otra succión diferente, tenemos toda la técnica entrada, pero me quise llevarlo contra la misma. ¿Para qué voy a gastarme la laparoscopia si la puedo hacer abierta? Y la hice abierta. Un Rocky Davis divino, evolucionó bien, paciente no le di de alta sino al día siguiente, su antibiótico convencional. Bien, no hubo contaminación fecal, líquido libre, inflamatorio abundante, y un niño consentido, un paciente consentido que comía ciertas cosas, otras no comía, pero no toleraba el antibiótico. Por eso lo rehospitalicé. Y simplemente vi toda la evolución porque le hicimos un estudio, la primera ecografía no mostró nada, líquido libre, intraasa, no, le revisamos la herida todos los días y no se veía ni abultamiento, ni elevamiento, ni nada.
por sugerencia de la misma familia y porque uno tiene que en estos tiempos bajar la cabeza, si encontró una justificación, entre comillas, me sugirieron y me pidieron que le hiciera un TAC, hicimos el TAP. Yo, cuando, sobre todo si lo ordena otro médico, no tengo nada, yo bajo la cabeza y lo hicimos. Quedé peor, porque sí se encontró que en ese momento, con 2 días anteriores que no mostraba absceso de pared, teníamos, el cirujano decía que había una imagen dentro que podría ser un gran absceso que está ahí. En ese momento sentí lo que siente todo el mundo, o sea, que el cremaster se une con el músculo cutáneo del cuello y fue una decisión difícil, o sea, sí tenía el absceso y por eso fue la causa de que la única manera, más que TAP, que no lo sé interpretar y no me da pena, es que yo pudiera ver que adentro estaba bien. Por eso el paciente también, que puede ser criticable, cuestionable, ¿por qué le hago una laparoscopia diagnóstica? Para mí es simplemente ver que adentro estuviera limpio, que no tuviera absceso. Y como se ve en la imagen y como pudimos grabar la cirugía, no había una sola gota de pus, la base estaba perfecto y la zona donde estaba el acceso, el peritoneo estaba pegado con así, un poquito de tiplón. Sellamos, cerramos la hernia umbilical que tenía, le colocamos Tegader, ya aislado esa parte, drenamos inmediatamente el acceso. El niño está en su casa perfectamente bien, con herida y curaciones heridas. Ese es otro punto de controversia. Y el último, y paro ya de conversar, es operar o no operar, manejo médico. La sociedad, lo que me entró inicialmente es que sí, cuando empezó todo esto no sabíamos qué hacer, teníamos miedo de operar, teníamos miedo de la protección, teníamos miedo de la institución, teníamos miedo de COVID, teníamos mucho miedo. Tenemos que tener miedo, pero no pánico. Resulta de que todos los pacientes que no se han operado, por lo menos en la institución, en las primeras 24 o 48 horas, se están operando perforado y complicado a los 7 o 8 días. Es decir, lo voy a operar perforado y que nada más me va a responder manejo médico un 30-50%, yo prefiero operarlo en la fase inicial y particularmente mi conducta, no la conducta que estoy sugiriendo, es personal, no es de la sociedad, no es de nada, es si tengo la experiencia de hacerlo por laparoscopia, tengo los recursos, los trócares son nuevos, tengo doble succión, tengo todo el equipo de protección adecuado, prefiero hacerlo por laparoscopia. Mi posición. El que domina la cirugía abierta, rápida, segura y quiere hacerlo, sabemos que la diferencia es que va a tener más o menos de un 15 a 30% de acceso de pared, como nos pasó en esto. Esto es simplemente un compartir, que cada cual mire cuál es su experiencia, cuál piense que es lo más seguro. Tratamos de aportar qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que queremos, que ustedes miren, y que cada cual después saque sus propias conclusiones. Vienen unas guías que ya se trabajó, ya la trabajamos toda la semana pasada, ya vimos el borrador de cómo reabrir, qué reabrir. Esa guía a todos le van a servir de analizar si sus instituciones cumplen con esas normas. O si no cumplen, porque no solamente sea que yo me protejo, es que todo lo que está alrededor mío se protejan, porque es que yo me protejo, pero después cuando salga me va a contaminar la auxiliar que no lo hizo, o el anestesiólogo que lo hizo mal. Que si no tiene una vía de entrada y salida, todo lo va a ver. No vamos a hablar de eso porque no vamos a perder el tiempo. Va a salir esta semana, lo revisamos y está para la aprobación del comité, de la junta directiva, porque ya el comité lo terminamos. Va a ser de mucho aporte en todas las cosas. Eso se va a compartir con todo el mundo y se debe compartir con las instituciones y es una guía para que las instituciones normalicen. Sin más, y cumpliendo con el tiempo estipulado, dejamos, no sé si hay preguntas, no veo preguntas. Si quieren hacer intervención, pueden desilenciar los micrófonos y que sean intervenciones cortas. No sé si los residentes quieran aportar algo, si los invitados especiales quieran comentar algo. Pido la palabra. Dale, Iván. Bueno, buenas tardes. Soy Iván Fajardo, cirujano de Montería. Estaba tomando anotaciones muy buenas la presentación. Lo felicito, doctor. Qué chévere estas presentaciones. En nuestra época no existían estos métodos tecnológicos que son muy, muy buenos, definitivamente. Tengo varias anotaciones. Lo primero sobre la eco. La eco no se utiliza para hacer un diagnóstico de apendicitis. O sea, como usted dijo, que depende del manejador. Estoy de acuerdo. La eco para mí se utiliza para descartar
cualquier otra patología que nos pueda estar causando dolor en fosa ilíaca derecha. Siempre he dicho que las patologías, bueno, y siempre he dicho, y los libros lo enseñan, que las patologías dependen de la mujer o de hombre. O el hombre del lado derecho queda el apéndice, en el hombre queda una urolitiasis o queda un cálculo vesicular. En la mujer se le adiciona que puede tener un tumor de anexo. Entonces, uno utiliza la ecografía sencillamente para descartar cualquier cosa, de cualquier otra patología. Y si uno está pensando clínicamente que es una apendicitis y no tiene a la mano una tomografía, pienso que el paciente sencillamente se debe operar. Hay algo que se le pasó y que a nosotros nos enseñaron, allí saben, allí yo soy residente menor de Nayib, del doctor Zurita. Yo era el que le seguía, entré un año después. Y somos amigos entrañables. Lo otro, que no lo dijo siquiera y me llama la atención porque definitivamente el tacto rectal es algo que yo ya no hago con mucha frecuencia, pero que se debió comentar. Cuando usted tiene un paciente con un dolor, y le pongo un caso específico, dolor en hipogastrio, con fiebre, un paciente joven, con un dolor en hipogastrio joven de 2-3 días y se acompaña de diarrea, piensa en una apendicitis y el mejor método diagnóstico en ese momento es un tacto rectal. Hay que hacerle un tacto, se le palpa la cara anterior del recto y si ese tacto es doloroso, doctor, meta a ese paciente que ese paciente tiene una apendicitis lo más seguro. La diarrea lo confunde uno mucho y le empieza a ponerle tratamiento antibiótico para la diarrea y ya puede operar el paciente cuando ya está perforado y el pronóstico puede cambiar. Otro de los signos de mucho, pero muy certero en mi práctica personal es la taquicardia. Paciente con dolor en fosa ilíaca derecha, taquicárdico, yo casi que ni le hago Blomberg ni psoas, nunca lo he hecho, la prueba del talón menos. Yo sencillamente le pongo la mano muy suavemente en fosa ilíaca derecha, le hago una palpación superficial, le hago como si le estuviera haciendo cosquilla. Para mí esa es la mejor palpación superficial. Si el paciente le duele solamente con hacerle cosquilla en fosa ilíaca derecha, ese es el mejor Blomberg que hay para mí. Taquicárdico, he operado pacientes con 4.000 de leucocitos sin neutrofilia, con un parcial de orina normal, fosa ilíaca, una ecografía normal, lo he operado y han resultado apendicitis, podría decir que en un 95%. Entonces, el examen físico es fundamental. Algo también que no se comentó y que es un muy buen método terapéutico en caso en que haya un paciente de esto con una base que sea muy friable, y es algo que sí, la primera vez que lo hice con el doctor Zurita cuando era residente mayor mío, es la cecostomía tubular. Se le mete, cuando la base es muy friable, se le mete una sonda de Foley en la base del apéndice y uno le hace una jareta y exterioriza uno el ciego en ese caso y se evita de pronto hacerle una hemicolectomía derecha a un paciente con un apéndice que tenga una base bastante comprometida, ¿no? Algo que tomé nota también es en cuanto a la Apendilab versus la cirugía abierta. Yo pongo varios ítems en ese caso. Y hago la laparoscopia y pienso que la hago con bastante suficiencia, pero entonces allí me pongo yo a pensar, primero en el tiempo, cuánto se demora una apendicectomía, una Apendilab versus una cirugía abierta desde que entra el paciente a cirugía hasta que se termina. El segundo, los costos, que evidentemente son mucho más altos por la Apendilab. El tercero, el dolor postquirúrgico, el dolor que produce el neumoperitoneo. Entonces, y hasta pongo en duda el componente estético. A nosotros nos enseñaron a hacer, nosotros tuvimos un gran profesor que es el doctor Luis Moreno Ballesteros, no sé si estará activo actualmente, porque tengo mucho tiempo de no verlo, pero nos enseñó a hacer apéndices con incisiones de 2 y 3 centímetros. Y con un tiempo, nosotros, y no sé si todavía se tira eso, pero nosotros hacíamos competencia. Realmente yo me tiro de 7 minutos entre una apendicectomía, mientras empiezo hasta que termino, cuando el apéndice está normal. Y a veces me dicen que se salió sola. Y yo dije, no,
salió sola, la sacó Iván Fajardo, que es diferente, digo yo siempre, con lo presumido que somos los cirujanos siempre, ¿no? Pero es así. Entonces, todo eso yo siempre pongo en duda. O sea, yo hago varias cirugías laparoscópicas y como le digo, pero ¿cuánto tiempo me demoro? ¿Cuánto me voy a gastar en una grapadora? Ahora, fuera de eso que no utilizo grapadores, sencillamente le pongo un nudo de autofijación y pum, lo bajo, le pongo 2 y corto por encima y así evito utilizar la grapadora que es bastante costosa. Solo, ya dijimos que cuesta 500,000 pesos el solo disparo. En cuanto al tratamiento médico, realmente no estoy de acuerdo. En medicina y cuando ejerzan, no sé cuántos residentes habrá aquí, se notarán que a nosotros los cirujanos nos van a criticar y condenar más por omisión que por acción, y que esto no se les es mi mensaje. No omitan. No omitan, ustedes son cirujanos, ustedes no son el manejo médico, déjenselo a los internistas, déjenselo al de UCI, déjenselo. Yo siempre, cuando alguien más nuevo que yo empieza en los sitios donde yo trabajo, realmente yo no soy el cirujano más viejo de los sitios de más edad donde los sitios donde trabajo, pero sí soy el más viejo coincidencialmente en casi todos los sitios donde estoy trabajando, de que tengo más tiempo. Entonces siempre les digo, cuando alguien, esto me salgo del tema un poquito, pero siempre digo eso, es porque en UCI a mí me llaman para ver un paciente para decirme si es quirúrgico o no. Yo le pregunto siempre al intensivista, ¿tú descartas cualquier otra patología? Y me dicen, sí, bueno, entonces métalo, pásalo al quirófano. Yo le abro el abdomen o le meto un laparoscopio o lo que sea y vemos para ver. Y nunca serán ustedes condenados por omisión. Por eso el tratamiento médico no estoy de acuerdo, excepto en este caso, como dijo el doctor Zurita, en que uno le hace una tomografía al paciente, tiene 5 días de dolor, está pensando en un plastrón apendicular y uno le puede dar manejo médico y de hecho hay unos pacientes de esos que no ameritan tratamiento quirúrgico, sino pues una apendicectomía programada. Iván, Eso es en mi intervención y disculpe si me un poquito. Sí, señor. listo, perfecto. Sí, lo que Sí, quiero, sí. una de las cosas que queremos compartir con el auditorio es, este tipo de eventos que estamos haciendo son un poco diferentes. O sea, me gustó mucho el esquema que tiene porque es imposible en el tiempo que tenemos abarcar el tema. No lo estamos abarcando académicamente porque no es nuestra intención. Nos tiraríamos hablando de esto toda una mañana. Es simplemente traer unos temas controversiales y puntuales. Estoy muy de acuerdo con todo lo que dice Iván. De pronto estamos mostrando un top de 2 clínicas privadas, pero ese no es la realidad de Colombia, no es la realidad de Cartagena, no es la realidad del mundo. Ni siquiera en todos los hospitales de Estados Unidos se puede hacer apendicectomía por laparoscopia. Entonces uno tiene que aterrizar en donde está y lo que tiene. Efectivamente, si hablamos aquí de costos y lo que le puede salir y lo que yo he visto en facturación en una de las clínicas, una apendicectomía por laparoscopia que hacemos, mejor ni comentamos de precio porque definitivamente no la haría en ninguna parte. Va uno creando, por eso esta es mi posición personal cuando hablábamos de eso. A la pequeña diferencia que puedo aportar, me encanta, hicimos, yo creo que todos inconscientemente competíamos en el hospital universitario de quién la hacía más pequeña y quién se demoraba menos, pero definitivamente, y no lo hemos podido publicar, en todos los casos que hacemos apendicectomía por laparoscopia, en cualquier fase, en fase inicial, lo llamativo que es para investigar, para publicar, es que en todos los pacientes hay líquido inflamatorio purulento en el hueco pélvico. Gente, cuando hacemos una incisión chiquita, un Rocky David, sacamos el apéndice, pero a veces se nos olvida esa parte de allá y generalmente el cuerpo, pero nos llama mucho la atención. Prefiero igual que mientras más complicado sea, mientras peor sea, mientras más plastrón sea, y ya hemos presentado, y no lo vamos a repetir ahora en diferentes congresos, plastrones horribles con cosas que no se entienden, lo hacemos por laparoscopia, definitivamente el paciente le va mucho mejor. Y van tanto en dolor como en reintervención y con evitar la posibilidad de un abdomen abierto. O sea, ninguno de los pacientes que hemos hecho recomplicado, ninguno hemos tenido la necesidad de reintervenir, ni siquiera en lavado secundario. Hay que dedicarse a un buen lavado. Pero esto es igual controversial. Esto no es decir la última palabra, esto es compartir opiniones
y cada cual va a adaptar su experiencia en el sitio donde está. Lo importante es el resultado del paciente. ¿Qué queremos mostrar? ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo estamos? Mostrar que independientemente, creo que podemos mostrar que estamos a nivel de cualquier institución de Colombia, de cualquier institución del mundo. Cada cual va a ser, Carlos Bustillo, discutimos ese caso y va a haber más controversia que no la vamos a generar más acá. Rafa Todal pidió la palabra ahora, quería comentar algo antes de que terminemos la sesión. Sí, sí, Nayi, solo un minutico más, hombre. Felicitar al doctor David Sánchez, muy buena ponencia, muy completa. Solo dos cositas. Uno, Nayi, en la parte de la laparoscópica, indudablemente tenemos un acceso completo a toda la cavidad abdominal y por lo tanto el drenaje es mucho mejor que una cirugía abierta. Eso está comprobado. Es muy importante para los residentes la recomendación de la Sociedad Europea dice, hombre, no trabaje más de 10 minutos, haga su evacuación de su neumo controlado porque ahí hay mucha concentración de virus, aunque hay contaminación. Viral o no viral, no sabemos si el paciente la tiene. Entonces, no demora más de 10 minutos, evacuarlo controladamente. Nosotros no tenemos filtro. Yo le meto un catéter actualmente al epigástrico y lo dreno en un caníster con jabón, agua jabonosa y hipoclorito y lo vamos sacando el aire paulatinamente y al final también hacemos los troques. Otra cosa, Nayib, ya para terminar, lo último es el ambiente es diferente con un paciente COVID que con un paciente COVID. Ahí es donde está el problema actual, porque es que, como tú bien decías, debemos protegernos nosotros, nuestro equipo. El anestesiólogo va a molestar mucho porque dicen, oye, yo te pongo una regional y opera eso por abierta porque si lo va a hacer laparoscópico, yo tengo que intubarlo y todo eso. El riesgo mayor es yo no sé si el paciente es un asintomático o no. Entonces, ahí está la principal controversia de nosotros los cirujanos desde el punto de vista laparoscópico y el punto de vista abierto. Obviamente la anestesia es diferente. Pero el paciente con COVID tú sabes que la complicación a morirse es mucho mayor. Entonces, ya ese es un escenario completamente diferente donde debemos hacer ya lo mínimo. Ahí sí debemos hacer una punción dirigida, que tenga experiencia, con el radiólogo intervencionista, drenar, manejar médicamente ese paciente y no operarlo. Lo demás está perfectamente bien y eso es lo que se está haciendo. Y yo cuando hago apéndice, de las preparadas, son las que pagan eso, las otras no permite la clínica que haga la laparoscopia en pacientes que no se ha preparado. Pues obviamente la laparoscopia es más costosa, pero la pagan, pero yo no uso clipadora, o sea, no me dejan usar la clipadora y si no hemos puesto de acuerdo, sino que se hace un doble nudo o se puede hacer su jareta tranquilamente, soltando un poquito el ciego y se hace una buena sutura en un solo plano. Yo regularmente hago con Vicryl, yo no uso Prolene, ni uso nada, todo lo uso absorbible y sin ningún inconveniente. Lo que quiero recalcar es eso, en la parte laparoscópica, el lavado. Ahora, la ecografía en pacientes mayor de 24 horas sí sirve para apendicitis. Obviamente es un estudio operador dependiente. Ahí digamos, operador dependiente era allí, pero... O sea, y todo eso tenemos una cosa. Como vieron, tratamos de traer cosas. El último caso, que comenté el día anterior, el anestesiólogo, lo que tú dices, lo trajimos no solamente para mostrar la técnica ni nada. El paciente llegó tengo diagnóstico ya de apendicitis aguda. Necesito que me operen por laparoscopia. No quiero que me operen abierto. Con todos los factores, sin factores de riesgo, entre comillas, pero en este momento cualquiera puede ser COVID positivo y ser asintomático. Cuando me llamaron de la institución, porque hago la parte laparoscópica, yo le digo, bueno, si el paciente quiere que sea abierto, lo hace de turno, no tiene ningún problema. Si lo convence, el anestesiólogo me dice, mira, yo voy a tratar de convencerle, habla con él, convence al paciente. Si lo hacen abierto, no tengo ningún inconveniente que lo hagan abierto. Yo no tengo por qué ir, lo pueden hacer los cirujanos. Llegó, hablaron, el paciente lo que dijo es, si no me la pueden hacer aquí por laparoscopia, pues yo me voy a otra institución.
el anestesiólogo consideró de que se tenía todo el equipo de protección, se podía proteger, se tenía todo y que no había evidencia en que pudiera ser. En este momento no podemos nosotros decir hasta qué punto legal impongo. Es que o la hago abierto o no lo hago, o la anestesiólogo dice la hago o no lo hago. Esa es la parte controversial. Nadie tiene la última palabra. O sea, si a mí me Yo dicen... quiero dar una opinión. Quiero dar una opinión. Sí. Bueno, te felicito, David. Excelente la charla. Realmente, como tú muy bien lo dices, nadie tiene la última palabra y lo que uno toma de decisión debe ser la más sana. Lo que sí estamos de acuerdo es en algo. Nosotros en el equipo quirúrgico somos eso, un equipo. Y tenemos que minimizar los riesgos de contaminación de las auxiliares, la enfermera, el anestesiólogo, nuestro ayudante y nosotros. Si nos vamos para el ideal, oigan bien, yo no voy a decir si estoy a favor o no en contra de la laparoscopia, porque también la opero. Pero realmente el ideal es hacer la cirugía de forma abierta, porque va a ir con una anestesia, estamos hablando de apendicitis, va una forma sin anestesia general, sino con una raqui. Pacientes no tienen por qué producirnos aerosoles, que lo que más contamina los aerosoles no es la laparoscopia encima, más me preocupa la intubada del paciente, porque el paciente cuando lo están intubando y lo van a intubar, es una bomba de virus por todos lados. Y que obviamente ahora mismo estamos hablando de que todos pueden ser positivos, o sea, por lo menos están sospechosos. Y segundo, yo no necesito usar electro. O sea, si ustedes recuerdan todos los compañeros míos mayores y compañeros de nivel de residencia, o sea, la última apéndice que yo operé, todo ligaba los vasitos con cargo, seguía mis planos, ligaba todos mis vasitos en el meso con seda, fuera. O sea, no sé ningún electroanestesiólogo se quedó y que esta vaina que fue. Ella estaba esperando, no fíjate, que yo empezara a echarle, no, yo dije, no me pongan electro. Entonces, realmente, fíjense que, aunque pueda ser una cuestión de que no esté probada o algo, uno tiene que estar pendiente con las experiencias que han vivido en otros lados. Entonces, minimizar al máximo la producción de aerosoles con la intubada, minimizar la producción de el humo por el uso del electro, y uno puede hacer una cirugía de esa sin nada, de una incisión pequeña, si uno lo descubre a tiempo. Ya diferente, si nos vamos a un paciente que lleva más de 24 horas, 48 horas, y tiene una síndrome de peritonitis, uno dice, bueno, obviamente no vamos a poderlo limpiar adecuadamente, pero la mayoría de las veces, si operamos a tiempo, no va a pasar eso. Yo quiero hacerle una pregunta a ustedes allá en Cartagena, a Carlos, al doctor Zurita, y ¿qué experiencia tienen en la laparoscopia para cuando se encuentran con un plastrón? Nayib, si quieres tú primero. Listo, ya generalmente cuando nos ha tocado meternos, ya tenemos, en este momento de la vida no haría un plastrón por la laparoscopia, le haría manejo médico hasta que pueda. Si me toca meterme porque tiene un absceso y está comprometiendo y no responde a manejo médico, yo preferiría en este momento operarlo laparoscópicamente. Mío, como digo, esta es opinión personal. No preferiría operarlo abierto. Y me ha ido bien, hemos publicado varios casos y casos se han publicado todos en el Congreso Nacional de Cirugía. Pero Doc, esto es individual. Los riesgos los estamos asumiendo todos por equipo. Si el anestesiólogo dice no va general y no va general, yo no me voy a oponer, lo hacemos, se hace abierto. Si se puede hacer, porque es que lo que dice Carlos es cierto, no se ha comprobado que la generación de aerosoles es idéntica. Si la hacemos abierta, quemando con electro, tenemos menos control que el laparoscópico. Viene la parte de intubación, pero ese riesgo de intubación, si sabemos manejar y seguimos los protocolos de reabrir para todo el equipo, o sea, esta cirugía se hizo podemos compartir la foto, el anestesiólogo en el Hospital Boca Grande se utilizó el overall forrado hasta la cara, con doble careta, con el respirador, con todo, como si estuviera en una unidad COVID. El hospital lo tiene recursos, lo puede utilizar. La auxiliar igual. Después de la intubación, esperamos media hora que se sentara todo el proceso como se debe hacer. Entramos nosotros, utilizamos neumo bajo, utilizamos mínima cantidad y utilizamos 2 sistemas diferentes. Por eso, cada cual va a tener una idea. No estamos aquí
diciendo qué tienen que hacer o qué no tienen que hacer. Estamos compartiendo conocimiento. Estamos mirando. Esta controversia existe. Va a seguir siendo la controversia los temas de los martes. No estamos estimulando guías, no estamos hablando de qué hacer. Estamos diciendo cómo lo hacemos, cómo nos cuidamos. Y, o sea, no discutimos ninguna de las conductas. Cada cual va a poner su conducta sin someter a riesgo absolutamente a nadie. Hay una pregunta, no sé si... Doctor, espérate. Doctor, para terminar, una cosita, doctor Berrocal. Mira, es que hay dos escenarios. Uno, el plastrón fue pre o post, o sea, intraoperatorio. Si fue pre, obviamente manejo médico. No, si es pre, uno ni siquiera piensa en una laparoscopia. Esa apéndice extraña que uno encuentra allá atrás emplastronada, sucerosa. ¿Qué haría yo? Que no tiene usted por dónde agarrarla. Sí, ¿qué haría yo? Si yo veo y entro en ese panorama que usted dice y es un plastrón y no, nada más se ve ni siquiera solo la puntita y no puedo uno disecar, hombre, ya listo, deje que se integre todo ese plastrón y se le pone un dren al lado y listo. Si uno viene y ve que el apéndice la toma y empieza a tratar de liberarla y se viene sin riesgo de irla a perforar, porque si no, ahí sí hay que hacer inclusive hasta una micolectomía. Entonces, si hay que, vemos que estamos fácil de que se vaya viniendo y el plastrón, el apéndice, uno la va individualizando, hacerlo. Lo único es que ya sabemos que en la base puede estar el riesgo de que eso va a estar imposible colocarle algo y es viable poner una sondita como una secostomía en caso de cualquier cosa para evitar la micolectomía derecha. Pero si el plastrón está organizado, hay que dejar eso quieto y ponerle un dren al lado y fuera. Eso lo que está diciendo Carlos Bustillo es cierto. Pacho Herrera nos decía, o sea, no nos compliquemos la vida. Si yo entro abierto por la laparoscopia y encuentro algo que no puedo hacer y tengo un absceso nada más, déjenle una sonda ahí. La secostomía que dijo Iván es la otra alternativa si encontramos el ciego. O sea, hay muchas alternativas sencillas a desbaratar o tratar de hacer una micolectomía en un patrón que no nos da plano. O sea, es lo menos que podamos hacer es mucho más. O sea, no tenemos que ser héroes. Tenemos que ir a solucionar. La solución de un plastrón cuando te metiste es un absceso. ¿Para qué le vas a volar medio colon si no lo puedes hacer en ese momento o si no tienes toda la facilidad? Pienso yo. Perdón, hay una pregunta acá porque después vamos a generar una controversia y de pronto hay una persona que pregunta si la aspiración sola confiere ventajas clínicas sobre el lavado, hablando de apendicitis aguda complicada. Generalmente, la escuela que nosotros tenemos es que no se puede lavar en cirugía abierta toda la cavidad abdominal. En la laparoscopia tú puedes lavar toda la cavidad abdominal. O sea, si tú tienes una contaminación de 4 cuadrantes y tú lavas todo el abdomen y te demoras hora y media antes de esta época lavando todo y dejando todo limpio, ese paciente le va divinamente bien. No sé si tengan otro concepto. Hay otra que dice acá, no hay ninguna evidencia que una sea mejor que la otra. Sin embargo, es sabido que la irrigación-succión aumenta tiempos quirúrgicos y que impacta la eficacia hospitalaria y la movilidad como el hilio. Es relativo. O sea, no sé, tenemos más comentarios. Profe, dígame. quiero una palabra. Cuéntame. Bueno, mi nombre es Félix Cabrera, soy médico, trabajo en el Hospital Infantil Mercurio Franco Pareja. Aprovecho para contestarle una pregunta al doctor Iván Fajardo, y es que el doctor Luis Moreno trabaja en el Hospital Infantil, cirujano pediatra, y la pregunta es la siguiente: ¿por qué? Porque él hace todas las apéndices, todas las hace ya transumbilical, todas, ya sea perforada o no perforada, que sea con plastrón o sin plastrón, como sea, las hace transumbilicales, todas. Entonces mi pregunta es, en estos tiempos de COVID, si hay algún artículo, algún estudio que evidencie la superioridad de la laparoscopia de la apendilab sobre la apendicectomía transumbilical, en la cual utilizamos una anestesia raquídea. Todo va en ¿Quién lo me mismo. puede contestar? Todo va en la experiencia que tengan los grupos quirúrgicos. El doctor Moreno tiene exactamente 24 años de estar haciendo la misma técnica y es una técnica arreglada. Fue presentada en un Congreso Nacional de Cirugía con otro cirujano que era residente nuestro y la experiencia de ellos es excelente, le va divinamente bien. O sea, tú tienes que matricularte con lo que haces bien. Que esté aprobada, no fue aprobada en su época, lo sigo admirando, lo hace,
tú ahí puedes extenderte para arriba y para abajo y solucionar todo. Todo es de acuerdo a donde estés, como estés ubicado, con los mejores recursos y con la mayor experiencia que tengas. Nada es superior a lo otro. Lo que yo estoy planteando no es superior a lo que hace Carlos o lo que hace Iván o lo que hace. Es simplemente mostrar, cada cual va a mostrar qué es lo que queremos nosotros compartir. En este tiempo, lo que sea menos complicado para el paciente, lo que nos permita tener menos estancia hospitalaria, lo que nos permita tener menos reingreso de pacientes, valorándolo versus riesgo. Todo es relativo, todo depende de la institución. Una institución donde no tengan los equipos de protección, donde no tengan el control, donde no tengan protocolos de intubación de anestesia general, obviamente traten de hacer todo lo que se puede hacer con raquidia, en todo el caso. O sea, es simplemente eso, mostrar todas las alternativas. La idea de este no es venir a decir cómo hacemos una apendicectomía. Cada cual la va a hacer de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a su grado de justicia. Entonces, yo le agradezco, estuvo muy buena la información, estuvo muy buen el comentario. Yo tengo que finalizar la reunión porque me toca ir a valorar un paciente de urgencias. Yo creo que volví a regresar a mis tiempos de urgencias. Entonces, Gracias, le profe. invitamos que la próxima reunión genere la misma controversia, que nos aporte algo. Y por este canal nos vemos el próximo martes a la misma hora. Muchísimas gracias a todos por participar. Muchas gracias a todos. Muchas Gracias a gracias. todos. Muchas gracias, doctor Félix, por la información del doctor Moreno Ballesteros. Estamos operando duro. Muchas gracias a todos. Súper, hasta luego. Saludos. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.